Los polímeros inmediatos orgánicos o compuestos orgánicos de la materia viva son los glúcidos, los lípidos, la proteína, los ácidos nucleicos o nucleidos. Un polímero es una molécula de alto peso molecular formada por la combinación de varios monómeros. Por ejemplo, el almidón es un polímero de varias unidades monómeros de glucosa. Monómeros y polímeros. Un monómero es una molécula de pequeña masa molecular que está formada por la unidad básica de polímeros. Los monómeros pueden convertirse y unirse a otros monómeros mediante enlaces químicos generalmente covalentes para formar una molécula de cadena repetitiva mediante un proceso llamado polimerización. Los monómeros pueden ser de origen natural o sintético. Los polímeros son compuestos de cadenas largas que forman de moléculas simples repetitivas llamadas monómeros. Los polímeros se pueden clasificar dependiendo del tipo de monómero que le forman en homopolímeros y heteropolímeros. Homopolímero, cuando la cadena está formada por un solo tipo de monómero, por ejemplo el polipropileno, el polietileno o poliestireno, entre otros. Heteropolímeros o copolímeros, cuando la cadena está formada por diferentes monómeros, por ejemplo el polietileno, la seda, poliéster, etc. Encontramos polímeros por todas partes, ya sean naturales o fabricados por el hombre, teniendo una gran importancia industrial y económica debido a la variedad de productos que se pueden fabricar con ellos, como la bolsa, la botella, juguetes, artículos de piel, la goma, la espuma aislante, las fibras textiles y mucho más. Los glúcidos, también conocidos como carbohidratos o azúcares, son una fuente importante de energía para nuestro cuerpo. Los podemos encontrar en alimentos como el pan, los cereales, la fruta, los dulces. Los glúcidos se descomponen durante la digestión y convierten en glucosa, que es la principal fuente de combustible para nuestras células. Además de proporcionar energía, los glúcidos desempeñan un papel vital en la estructura y función de nuestro cuerpo. También puede almacenarse en una forma de glucógeno en el hígado y los músculos. Para su uso posterior es importante consumir una cantidad equilibrada de glúcidos en nuestra dieta para mantenernos saludables y energéticos. Clasificación de los glúcidos. Los glúcidos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son carbohidratos formados por una molécula de azúcar. Tienen de 3 a 10 carbonos en su estructura. Los más importantes son los de 5 a 6 carbonos. Ejemplos de monosacáridos de 5 carbonos son la ribosa y la desoxirribosa, que forman parte de ácidos nucleicos. Y la de 6 carbonos tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos resultan de la unión de los monosacáridos. Los enlaces químicos que se unen a la molécula de azúcar se llaman enlaces glucósidos. Ejemplos de los disacáridos más comunes son los sacarosa o azúcar de caña, compuestos de glucosa y fructosa y muy utilizadas en la dieta humana. Lactosa o azúcar de la leche forman por glucosa y galactosa. Los monosacáridos y disacáridos también se llaman azúcares simples o carbohidratos simples y tienen la propiedad de ser sólidos, cristalinos de color blanco y solubles en agua. Los polisacáridos se forman por la unión de una gran cantidad de azúcares simples, especialmente glucosa, ya sea en una forma lineal o ramificada. Entre los polisacáridos más importantes tenemos la célula, el almidón, la quina y los monocopolisacáridos. Los polisacáridos también son llamados azúcares complejos o carbohidratos complejos. Tienen la propiedad de no tener sabor dulce. Algunos pueden ser insolubles en agua, pueden cristalizarse, mantienen su apariencia sólidas. El almidón en el agua caliente forma una solución llamada engrudo. Por último tenemos los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas compuestos principalmente por carbonos e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener como fósforo, azufre e hidrógeno. Tienen como característica principal el ser hidrófobos y solubles.
La clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en dos grupos muy importantes: los lípidos saponificales y lípidos insaponificales. Los lípidos saponificales pertenecen a esta categoría aquellos lípidos que poseen al menos un ácido graso dentro de su estructura, y debido a esta propiedad pueden formar jabones. Cuando este ácido graso entra en contacto con el calcio del medio circundante, es decir, son saponificables. Dentro de esta clasificación están los siguientes grupos de lípidos saponificables, que son el ácido graso, los lípidos simples y los lípidos complejos. Bueno, ahora lípidos saponificales. Pertenecen a esta categoría aquellos lípidos que no poseen un ácido graso dentro de su estructura. Debido a esta propiedad no pueden formar jabón, es decir, no son saponificables. A este grupo pertenecen los siguientes, que son los isopronoides, esteroides y eucanoides. Los lípidos desempeñan diferentes tipos de funciones biológicas. Sus funciones de reservar energética, de funciones estructural, funciones reguladoras, funciones transportadoras y por último la función de biocatalizadora.